Bienvenidos al repaso informativo de toda la actualidad, de todas las últimas horas, de todas las noticias. Ponemos el foco un día más, como no puede ser de otra forma, en el conflicto que sigue teniendo lugar en Israel. 27 días desde el ataque el pasado 7 de octubre por parte de Hamas, un ataque que sigue vigente y que sigue teniendo consecuencias. El ejército de Israel ha anunciado que ha interceptado hoy mismo de madrugada un misil disparado desde Líbano contra un dron que no ha llegado a sufrir daños. En respuesta, apunta a que han atacado las posiciones desde donde se ha realizado esta descarga, aunque hasta el momento no se han anunciado bajas. En sus redes sociales, en concreto en X, el ejército israelí ha confirmado que esta noche se ha disparado un misil tierra-aire desde territorio libanés contra un avión pilotado a distancia por las fuerzas de defensa de Israel. En respuesta, las Sefardí han atacado al escuadrón que llevó a cabo este tiroteo y el lugar de lanzamiento desde el cual se ha lanzado este misil. Apunta en las fuerzas de defensa de Israel a que la aeronave no ha sufrido daños. Durante la noche, las Sefardí han informado de que han respondido a más disparos desde Líbano, donde los israelíes intercambian ataques con el partido milicia chií libanés de Hezbollah, y además dice que han caído en las regiones de las granjas de Sheba y contra el monte Hermón, cerca de los ocupados altos del Golán. Desde el inicio de la respuesta de Israel al ataque por parte de Hamas el pasado 7 de octubre, las fuerzas israelíes han tenido que hacer frente también a un aumento de las hostilidades en la región fronteriza que comparte con Líbano, donde ha protagonizado en los últimos días un intercambio de ataques con Hezbollah. Las fuerzas de defensa de Israel, que siguen utilizando herramientas, siguen intentando, en este caso, buscar, encontrar a los objetivos de Hamas, y en concreto la Dirección de Inteligencia Militar de la Sefardí ha dicho que su llamado centro de objetivos ha identificado a 1.200 nuevos objetivos de Hamas en la franja de Gaza en medio de la ofensiva terrestre en curso que comenzó la semana pasada. Las Sefardí han dicho que cientos de soldados están trabajando para producir nuevos objetivos a gran escala. De hecho, un alto oficial de la inteligencia ha dicho que la guerra al enemigo se comporta de manera diferente y que por eso crea nuevas oportunidades. La Dirección de Inteligencia Militar está usando inteligencia artificial y herramientas automatizadas para producir objetivos fiables de forma rápida y precisa. El oficial superior ha dicho que por primera vez están usando herramientas nuevas para proporcionar inmediatamente a las fuerzas terrestres en la franja de Gaza información actualizada sobre los objetivos a atacar. Seguimos con el foco puesto en Israel, en concreto en su primer ministro, Benjamin Netanyahu, y también en la ofensiva terrestre que se está llevando a cabo desde la semana pasada. Y es que en una nueva encuesta hemos conocido que solo el 29% de los israelíes apoya un ataque inmediato a la franja de Gaza. Esto es lo que apunta el medio británico The Guardian. Según una encuesta del periódico israelí Marib, casi la mitad de los israelíes quieren detener el ataque, la guerra en la franja de Gaza. Cuando se les preguntó si el ejército debería lanzar inmediatamente un ataque terrestre a gran escala, el 29% respondía afirmativamente, el 49% apuntaba que sería mejor esperar y el 22% se mostró indeciso. Al mismo tiempo, para que se hagan una idea, en una encuesta el 19 de octubre el 65% apoyaba un ataque terrestre, aunque es cierto que no indicaba momento exacto de esta operación. Caen los apoyos a Netanyahu y también caen los apoyos a la guerra, a la ofensiva terrestre que se está llevando a cabo en la franja de Gaza. Precisamente hablando de los apoyos de Netanyahu, uno de los apoyos más firmes desde el inicio de la guerra fue sin duda Joe Biden, el presidente estadounidense, pero ojo porque las tornas están empezando a cambiar. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, le podría quedar muy poco al frente del gobierno. Esto es lo que opinan en la Casa Blanca. Cada vez son más los asesores que no creen o que empiezan a apuntar a que su fin esté cerca. Empiezan a barajar algunos nombres, algunos posibles sucesores para ocupar este cargo. Según publica Político, la administración estadounidense cree que a Netanyahu solo le queda un tiempo limitado en el cargo, y de hecho no solo lo piensa, sino que también, según algunas fuentes, el propio Joe Biden se lo habría trasladado en una conversación telefónica. El presidente estadounidense habría incluso sugerido que preparase las lecciones que debería compartir con su eventual sucesor. Según algunas fuentes citadas por el medio Político, la expectativa interna estima que el primer ministro israelí probablemente iba a durar unos meses o al menos hasta que termine la fase inicial de combate de la campaña militar de Israel en la franja de Gaza, aunque todos coinciden en la absoluta imprevisibilidad de la política de Israel. Con el foco puesto en Israel siguen las polémicas, siguen los países que rompen relaciones con Israel. Ayer les contábamos el movimiento por parte de Bolivia, también Colombia, Turquía. En las últimas horas, en los últimos días, están rompiendo relaciones diplomáticas y se les suma
un nuevo miembro. Bahrein ha llamado de vuelta a su embajador en Israel y además ha decidido suspender las relaciones económicas con ese Estado. Apuntan a que llevan a cabo estas acciones en protesta por los indiscriminados bombardeos israelíes sobre la franja de Gaza y en apoyo a la causa palestina. Esto es lo que han informado en un comunicado del Consejo de Diputados del Reino del Golfo. Además, el Consejo confirma que el embajador de Israel en el Reino ya ha abandonado Bahrein y que el Reino además ha decidido devolver al país a su embajador en Israel. También se han suspendido las relaciones económicas con Israel. Esto es lo que dice el comunicado del país árabe que normalizó sus relaciones con Israel a través de los acuerdos de Abraham de 2020. Seguimos con el foco, con el punto de mira puesto en algunos puntos clave, algunos enclaves como el cruce de Rafah. Decenas de extranjeros están preparados también para salir en el día de hoy de Gaza hacia Egipto por el paso de Rafah. Están, como les decíamos, decenas de extranjeros preparados para salir este mismo jueves desde Gaza hacia Egipto a través del cruce de Rafah. Al menos 320 ciudadanos extranjeros de una lista inicial que estaba cerca de los 500, así como decenas de gazatíes gravemente heridos, han cruzado en virtud del acuerdo entre Israel, Egipto y Hamás. Seguimos con más noticias, seguimos fijándonos en puntos clave, en este caso en un hospital del norte de Gaza que ya se ha quedado sin electricidad. Se sigue acentuando, sigue aumentando la crisis sanitaria y humanitaria de Gaza. Según ha confirmado el portavoz del Ministerio de Salud, apunta que el principal generador de energía en el hospital indonesio de Beit Lahia, en el norte de Gaza, se ha quedado sin funcionar y que toda la instalación necesita ahora cambiar hacia un generador de respaldo más pequeño para continuar con el funcionamiento más básico. El portavoz de este centro sanitario dice que ahora es necesario cortar la electricidad en las habitaciones y los refrigeradores mortuorios, así como los generadores de oxígeno, medidas necesarias para que el hospital siga funcionando durante al menos unos días más. Este centro médico además está cerca del campo de refugiados de Jabalia, foco de los ataques aéreos de los últimos días. Lo que se espera ahora es que avancen las conversaciones con Israel y Estados Unidos para que vaya llegando combustible poco a poco a la franja de Gaza en el marco de los envíos de ayuda humanitaria a este enclave. De Israel pasamos a poner el foco un día más en Irán, en este caso en su presidente, en Ibrahim Raisi, que ha acusado a Estados Unidos de ser cómplice de los crímenes israelíes tras el impacto de un cohete en un complejo hospitalario de Gaza que sigue devastado por la guerra y que además ha causado centenares de muertos. Ha afirmado el propio Raisi que los pueblos del mundo consideran a Estados Unidos cómplice de los crímenes del régimen sionista. Siguen los ataques, las advertencias, las amenazas por parte de Irán. Ayer le tocaba al ayatolá Jamenei. También hablaba el ministro de Relaciones Exteriores Abdollahian, apuntando, amenazando a Israel y acusando también a Estados Unidos. Y seguimos hablando de Irán, en este caso del gobierno de Estados Unidos, que, ojo, ya se está preparando para una posible avalancha de ciberataques iraníes en represalia por el apoyo a Israel en su conflicto con Hamás. Dicen que no es solo Israel el que está corriendo peligro de sufrir ataques cibernéticos por parte de los ciberoperadores del régimen alineado con Hamás. También ven a Estados Unidos y a otras naciones que están apoyando al gobierno israelí como objetivos probables. Tales ataques podrían tomar la forma de un intento de dañar sistemas críticos como el agua o la electricidad. Además, probablemente involucrarían esfuerzos generalizados de desinformación y también podrían involucrar representantes para mantener las huellas dactilares de Irán fuera de los incidentes. De hecho, el director del FBI, Christopher Wray, declaró ante el Tribunal, ante el Comité de Asuntos Gubernamentales y Seguridad Nacional del Senado, apuntando a que podemos esperar que los ataques cibernéticos a intereses e infraestructuras críticas estadounidenses, que ya vemos que se están llevando a cabo tanto por parte de Irán como por actores no estatales, empeoren si el conflicto se expande, al igual que la amenaza de ataques cinéticos. De Estados Unidos pasamos a Alemania, que ha dado un paso adelante después de los incidentes antisemitas en el país. En las últimas horas, hace unos instantes, hemos conocido que el país ha decidido prohibir las actividades de Hamás en su territorio porque empiezan a considerar que es una organización terrorista y también se declara en unos términos similares al grupo pro-palestina Samidun. La principal funcionaria de seguridad de Alemania ha dicho que han implementado una prohibición formal de la actividad de Hamás o en apoyo de Hamás y que está disolviendo un grupo que estaba detrás de una celebración del ataque de Hamás contra Israel. El canciller Olaf Scholz anunció que el gobierno planeaba tomar medidas contra ambos grupos el 12 de octubre. Además, la ministra de Interior, Nancy Faeser, ha dicho hoy que va a entrar en vigor la prohibición de actividades relacionadas con Hamás, que ya figura en la lista de la Unión Europea como grupo terrorista. Además,
También dice que se está prohibiendo y disolviendo la rama alemana de la red Samidun, que según ella apoya y glorifica a grupos como Hamas. Y de Alemania pasamos a Austria. El gobierno austriaco está trabajando con la comunidad judía para evaluar las medidas de seguridad en medio de las preocupaciones por un aumento de los ataques antisemitas. Esto es lo que ha dicho el ministro Interior en Viena, apuntando a que se trata de un proceso de seguridad constante y necesario. Esto es lo que ha afirmado el propio ministro de Interior, el propio Gerhard Karner, tras una reunión con el ministro del Interior británico, precisamente en Viena, en la capital austríaca. Seguimos con más noticias de Austria, pasamos a Arabia Saudí, que ha lanzado una campaña para recaudar fondos de ayuda para los palestinos en la Franja de Gaza. La agencia estatal de prensa saudita ha dicho que el rey Salmán ha donado cerca de 8 millones de dólares al fondo y además el príncipe heredero Mohammed bin Salman ha donado más de 5 millones de dólares. Estos fondos se recaudarán a través de la plataforma de donaciones en línea Sahem, que el reino ha estado utilizando para contribuir a los esfuerzos de ayuda en otros países. Antes del estallido de la guerra en Gaza, Arabia Saudí había estado en conversaciones con Estados Unidos sobre la normalización de los lazos con Israel. De hecho, este reino ha pedido el fin de la violencia y avances hacia el establecimiento de un Estado palestino independiente junto a Israel. De Arabia Saudí pasamos a Estados Unidos. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken y el ministro de Defensa saudita, el príncipe Khalid bin Salman Al Saud, han discutido la situación humanitaria en la Franja de Gaza y la necesidad de reforzar la estabilidad en la región. Según ha dicho hoy mismo el Departamento de Estado, apuntan en un comunicado a que el secretario ha afirmado la importancia de abordar las necesidades humanitarias en Gaza, prevenir una mayor propagación del conflicto y reforzar la estabilidad y la seguridad regionales, incluido Yemen. Además, también han enfatizado en la importancia de trabajar hacia una paz sostenible entre israelíes y palestinos, una prioridad, según ellos, compartido tanto por Estados Unidos como por parte de Arabia Saudí. De Estados Unidos pasamos a Rusia. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, ha dicho que la recomendación de Israel de que sus ciudadanos abandonen la región rusa del Cáucaso Norte después de una violenta protesta anti-israelí que tuvo lugar en Dagestán el pasado domingo era antirrusa. En una reunión informativa con los periodistas, Zakharova ha dicho que la advertencia israelí contra los viajes a las regiones mayoritariamente musulmanas del Cáucaso Norte no guarda relación con la realidad. Decenas de personas fueron arrestadas después de que cientos de manifestantes irrumpieran el domingo en el aeropuerto de Makhachkala en Dagestán en busca de pasajeros judíos a bordo de un avión que llegaba desde Tel Aviv. Zakharova ha dicho que las tradicionalmente fuertes relaciones de Rusia con Israel eran resistentes. Además, Rusia, como ya saben, ha criticado repetidamente las acciones militares de Israel en la Franja de Gaza, reafirmando su apoyo de larga data a un Estado palestino y al mismo tiempo recibiendo a una delegación de Hamas en Moscú. Enseguida continuamos con más noticias, con más últimas horas, con más actualidad, una breve pausa y enseguida volvemos con la mejor información aquí en Negocios Televisión. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la APP de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión.
Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de las últimas horas, de las noticias, de la actualidad y también de los datos macroeconómicos. Hemos conocido hace apenas unos minutos las peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos. Seguimos pendientes del empleo, un factor clave de cara a las decisiones por parte de los bancos centrales, de cara a las decisiones por parte de la Reserva Federal. Y las peticiones de subsidio por desempleo han quedado por encima de lo esperado, 217.000. El mercado esperaba en torno a las 210.000 en línea precisamente con el dato del mes anterior. Quedan por encima las peticiones de subsidio por desempleo. Seguimos pendientes de este sector, de estos datos claves para las decisiones por parte de los bancos centrales. De Estados Unidos pasamos a Rusia, pasamos a hablar del presidente ruso, de Vladimir Putin, que ha dicho, ojo, que espera que se intensifiquen las sanciones occidentales contra Moscú, y además dice que su país debe estar preparado para actos de sabotaje a algunas infraestructuras vitales. Durante una reunión con los jefes de los departamentos económicos, Putin ha dicho que la economía rusa se está desarrollando de manera estable a pesar de la presión por parte de Occidente. Ha señalado que en 9 meses el PIB aumentó un 2,8% en comparación con el mismo periodo del año pasado, mientras que los salarios en Rusia han crecido un 7,5% en términos reales y la tasa de desempleo se mantuvo baja, en torno al 3%. Sin embargo, ha advertido que Occidente podría recurrir a medidas más agresivas a medida que se agote el potencial de las sanciones occidentales. De Rusia pasamos a Estados Unidos y sus conversaciones con China, y es que, como les digo, se están llevando a cabo conversaciones para establecer una fuerza multinacional en Gaza después de que Israel desarraigue a Hamás. Esto es lo que han confirmado 2 senadores estadounidenses, la señal más clara hasta ahora de que Estados Unidos y sus socios están considerando seriamente el despliegue de tropas extranjeras en el enclave. En concreto, los senadores Chris Van Hollen y Richard Blumenthal han dicho que hay una diplomacia temprana a puerta cerrada sobre el establecimiento de una fuerza de mantenimiento de la paz en Gaza, aunque no es probable que incluya a tropas estadounidenses. Dicen que hay conversaciones en curso sobre la posible composición de una fuerza internacional. Eso sí, se han negado a entrar en detalles específicos, ya que dice que son muy preliminares y frágiles, pero continúa diciendo que cree que sería importante tener algún tipo de fuerza multinacional en Gaza como transición a lo que venga después. Seguimos con advertencias por parte de ONGs. Hoy le ha tocado a UNICEF, que denuncia la situación catastrófica que enfrentan los niños en Gaza y además enfatizan que incluso las guerras tienen reglas. Dice, UNICEF afirma que el coste que la escala de la violencia va a tener para los niños y sus comunidades se va a reflejar en las generaciones venideras. Dice que los niños están muriendo a un ritmo alarmante y que se les está negando sus derechos básicos. Además, también añade que los hospitales y las escuelas deben estar protegidos de los bombardeos y que no deben utilizarse con fines militares de conformidad con el derecho internacional humanitario. Se debe proteger a los civiles, en particular a los niños, y se deben hacer todos los esfuerzos posibles para protegerlos en todas las circunstancias. Nueva advertencia por parte de ONGs, UNICEF, denunciando la situación catastrófica que está teniendo lugar en Gaza y diciendo que incluso las guerras tienen normas, tienen reglas. Pasamos a hablar de China,